Mi abuelo era un duque, mi abuela era una comunista. Llegaron a México hace 100 años, este próximo sábado se cumplen 100 años, el 23 de noviembre de 1924 llegaron con mi tía Yula, que cumplía un año exactamente ese día, hubiera cumplido 100, la tía Yula. Y bueno, pues la historia es realmente muy interesante porque ella era una judía comunista, eventualmente se convirtió al ruso ortodoxo, después llegó a México, usurpó la identidad de la primera esposa de mi abuelo, y ella misma había tenido otro marido y con quien tuvo un hijo, mi tío Víctor, el medio hermano de mi mamá y de mi tía, y mi mamá nació en México ya 3 años después de ellos haber llegado en 1927, ahí en el callejón de Mixcalco, y en medio de la guerra de los cristeros. Entonces imagínense llegar mi abuela de Ucrania, mi abuelo de Lituania, aunque eran de Polonia su familia, y llegar a México justo después de la revolución. El año anterior habían asesinado a Pancho Villa, ¿no? Entonces, bueno, pues son historias muy locas, ¿no? Y por qué, cómo se conocieron ellos y su aventura para salir de esa tierra, huyendo el hambre, la guerra, la enfermedad, básicamente. Y entonces resulta que ella pues tenía un marido, Víctor Fomin se llamaba, en Ucrania, en Kiev, y su hijo Víctor tenía 12 años cuando se fue a Nueva York. Bueno, claro que lo que estoy contando tenía menos. Y mi tío Víctor es otra historia muy interesante que les contaré en otro video, en donde él, después de 60 años de considerar a su padre muerto, lo volvió a encontrar vivo ahí en Ucrania. Es una gran, gran historia. Pues bueno, entonces el señor Foming se había ido a la guerra y se supone que iba a estar 4 meses allá, y 8 meses después no sabía nada de él. Entre tanto, pues a mi abuela la habían agarrado presa con propaganda comunista. Él le dio tifo, por lo que parece, y le iban a fusilar. En eso, pues mi tío Víctor, su hijo de 12 años, llegó a la cárcel y les dijo: bueno, pues ya se va a morir, déjenla que se muera en la casa, para que la quieren fusilar, no se gasten las balas. Y se la dejaron llevar y se curó. Y pues ya sin marido y con el niño, dijo: vámonos, ¿no? Entonces, digo, la historia que yo me sabía es que, por otra parte, mi abuelo, que había sido un duque, peleó en la guerra del lado de los rusos blancos, ¿no? Por el zar. En una de esas cayó una granada cerca de él, tuvo amnesia durante 2 años, lo mandaron al Mar Negro, a Odessa, que de dónde era mi abuela realmente, y su familia, los Schluger. Y entonces ellos, pues ahí estuvo mi abuelo 2 años, más o menos, por lo que sé, y la hermana de mi abuela era quien cuidaba de él. Y entonces, cuando mi abuela tuvo esos problemas, y bueno, el señor se recuperó, se regresó a Lituania, Polonia, etcétera. Y bueno, cuando esto de mi abuela sucedió, pues su hermana le dijo: ¿sabes qué? Pélate, vete con el señor Bernatovich, que es muy buena onda, y seguro que él te va a ayudar. Y pues así se fue con su niño, ¿no? Y cruzaron un río nadando, y que les dispararon, y que tuvieron que dejar la ropa. Y bueno, el chiste es que, bueno, yo como la sabía, llegaron a Lituania, pero el señor estaba en Varsovia, mandaron un telegrama de alguna manera, y este señor, mi abuelo, les mandó unos boletos de primera clase de Vilno a Varsovia, porque los de primera clase pues no los molestaban y no los despertaban, y pues era más fácil sin documentos. Finalmente, bueno, pues llegaron allí, y pedían estatus de refugiados, pero no se admitían parejas con hijos o niños solos. Entonces mandaron a mi tío Víctor, ellos no, como no eran pareja,
Entonces, pues decidieron hacerse pareja y tuvieron a mi tía Yula, que nació en Varsovia en 1923, el 23 de noviembre. Y ya con la niña en brazos, llegaron a pedir otra vez el refugio y les dijeron, sí, sí, pareja con hijo, bien. Nada más que Estados Unidos ya no los admite. ¿Qué van a hacer? Nada más México o Brasil los admite. Mi abuelo dijo, no, pues Brasil, ¿no? Tengo algunos amigos alemanes por ahí o algo así, según sé. Pero mi abuela dijo, en él, México, güey. Mi hijo está en Nueva York y yo lo quiero volver a ver. Imagínate Brasil en 1924 en Nueva York. O sea, era cruzar el mundo, obviamente, ¿no? Entonces, finalmente, pues llegaron a México. Y 3 años después nació mi mamá ahí en el callejón de Mixcalco. Ahí fue bautizada en el centro. Y esa es otra larga historia. De que mi mamá tuvo que luchar por su nacionalidad porque no le creían las autoridades mexicanas que había nacido en México. En fin, historias de la vida. Finalmente sí obtuvo su naturalización firmada por el preciso. Y bueno, pues esa es otra. Pero bueno, pues así llegaron mis abuelos a México. Y bueno, ya aquí pues son otras historias también que los involucran a los dos y son historias muy, muy interesantes. Bueno, pues ahí les debo para la próxima la de mi tío Víctor, que encontró a su padre vivo 60 años después. Increíble. Suscríbanse, pónganle like, comenten lo que quieran ver. Si les parece aburrido, por favor, pónganle. O sea, que salte de aquí. Bueno, en fin, nos vemos y hasta luego. Chao.